¿Qué es el capitis diminutio? En derecho romano, capitis diminutio es institución en virtud de la cual una persona sufría una disminución de su estado o capacidad. Literalmente significaba disminución de cabeza o estado de derecho. En derecho adquiere el significado preciso de capacidad jurídica, que consiste en la aptitud que tienen las personas para adquirir y ejercer derechos y obligaciones, ser sujetos de derecho conforme a la percepción dominante. ¿Cómo se empleaba el capitis diminutio? El estado de un ciudadano romano constituía la capacidad de derecho necesaria para actuar en la vida jurídica. Comprendía su libertad, su ciudadanía y su familia, y podía verse disminuido en ocasión de hallarse incurso en alguna de las situaciones previstas por las leyes, de manera tal que según fuera la entidad de la situación, el ciudadano romano podía sufrir una disminución en su status liberatis, civitatis o familiae respectivamente. ¿Cómo se clasificaba el capitis diminutio? La capitis diminutio podía ser máxima, media y mínima según fuera el estatus que sufría una disminución. ¿En qué consistía cada clasificación? La capitis diminutio máxima suponía la pérdida de los tres estados, de manera que el ciudadano que la sufría era en la práctica un incapaz de derecho desprovisto de personalidad jurídica, y en consecuencia se le privaba de su libertad, debiendo someterse a la autoridad de otra persona, de los derechos emergentes de su calidad de ciudadano, como el jus honorum y el jus suffragii, de los derechos emergentes de las relaciones de familia como la tutela, curatela, sucesión y jus connubi. La capitis diminutio media importaba la pérdida de los derechos emergentes de la calidad de ciudadanos y de aquellos provenientes de las relaciones de familia, conservando el capitis minutus la libertad. Sufrían esta disminución en su capacidad los ciudadanos que eran condenados al destierro o bien deportados por considerárseles sujetos contrarios a los intereses del pueblo romano. La capitis diminutio mínima afectaba a los sui juris, que se convertían en alieni juris, o viceversa, como por ejemplo sucedía en la rogación y emancipación respectivamente. La capitis diminutio mínima importaba la pérdida del status familiae, es decir, de los derechos emergentes de las relaciones de familia, como por ejemplo el derecho sucesorio, la tutela y la curatela. ¿Cuáles eran las consecuencias del capitis diminutio? Sin importar el tipo de capitis diminutio, la misma conlleva como principal efecto la extinción de la personalidad civil y produce la pérdida de los derechos civiles de la persona. El parentesco agnaticio se rompe, así como el de los gens, perdiendo los derechos de sucesión. El afectado del capitis diminutio pierde todos los bienes que componía su patrimonio. Estos bienes pasan al señor o amo, en el caso de haber caído en esclavitud. Pasan al Estado cuando sea sido considerado por la comisión de un delito, al ladrogante o al marido. Los derechos de usufructo que se usan y se extinguen del capitis diminutio. Se extingue la personalidad jurídica para el derecho civil, pero no para el derecho natural, por lo que cuando el afectado conserva el parentesco de sangre y sus obligaciones pasan, el creador dejan de ser civiles y pasan a ser obligaciones naturales. Los protectores, para salvaguardar los derechos de los creadores, les permiten actuar contra aquellos que obtenían los bienes del afectado por el capitis diminutio, para que sus creencias no se hicieran ilusorias. Esto en el caso de la máxima y la media. En el caso de la mínima, se considera la misma como no existente y por ende el creador conserva sus acciones. ¿Dónde surgió la capitis diminutio? El concepto de la capacidad jurídica se inspiró en fuentes romanas, aun cuando los romanos no lo hubiesen formulado todavía. La clasificación de las personas en la comunidad social y el derecho cambia mucho a lo largo de la historia romana. En el periodo antiguo, el hombre no era individuo, sino miembro de las asociaciones de las cuales formaba parte, como la familia, el Estado y el conjunto de todos los ciudadanos romanos. ¿Cómo se producía la capitis diminutio? La capitis diminutio se producía cuando suponía una incapacidad de derecho absoluta en la persona, y cómo en sus clasificaciones se producían en diferentes maneras y en la escala que estuviese el preso, como por ejemplo, la capitis diminutio máxima, que se produce cuando la persona pierde la libertad y la ciudadanía, la capitis diminutio media,
que se produce cuando una persona pierde la ciudadanía sin perder la libertad, y la capitis diminutio mínima. Aunque la ciudadanía y la libertad se conservan, el estado del hombre ha cambiado, lo que ocurre con aquellos que son adoptados.